El hombre desde sus orígenes de Santa Moniñe, Lascaux, Altamira, ha buscado encontrar el origen del ser y con eso la ontología ha ido buscando respuestas del ser. Asimismo, la biogeografía como una ciencia ha buscado interactuar en el conocimiento de sus bases fundamentales a través de las metodologías y descubrimientos para analizar el estudio retrospectivo de sus orígenes. Es importante nosotros narrar que tenemos varios periodos que estuvieron antes de este. Uno de los periodos fue el descriptivo, que de una manera hacen la acumulación de datos. Un periodo después que es el narrativo y por último un periodo analítico. Este periodo es el que nos lleva hasta los días de hoy. A manera de introducción nosotros tenemos una idea central, un enfoque y principales enfoques desde la historia, la ecología y la conservación. Es importante saber que las ideas más aceptadas en 1981 la hizo Nelson, manifestando que la biografía se puede clasificar en un periodo preevolutivo, en un periodo valenciano y un periodo contemporáneo. Eso es lo que nos ha llevado de una manera que Mori Escalante en el 2016, en su libro Introducción a la Biogeografía, manifiesten que la historia y la biogeografía tienen muy importantes formas de pensamiento que se repiten a veces a lo largo de la historia. En la presente diapositiva podemos observar cómo se da esa línea del tiempo, pasando por diferentes pensadores hasta llegar a nuestros tiempos. Pero esto desencadena en el origen de la vida. ¿Pero qué es la vida? Es un desarrollo histórico de la biogeografía que busca adentrarnos en periodo descriptivo, en el análisis de diferentes patrones, en un enfoque analítico, para nosotros por fin llegar a saber quiénes somos y a dónde vamos. La teoría de evolución que nos trae Charles Darwin de alguna manera propone que las especies cambian a lo largo del tiempo y que todas comparten un ancestro común. Darwin llegó a explicar este proceso debido a la selección natural y se da a través de mecanismos de la variación genética en los rasgos que los individuos pueden sobrevivir y reproducirse. Una de estas variaciones los hace cuando se acerca a territorio ecuatoriano de las Galápagos a través de la variación genética. Busca las mutaciones, los cambios aleatorios que se van dando con el material genético que producen diferencias entre los individuos de una propia especie. Así también la selección natural. Estamos hablando de todos los individuos que con rasgos o desventajas para poder sobrevivir y reproducirse a los que son de las generaciones futuras. La descendencia con modificaciones, Darwin se refirió claramente a una descendencia con modificaciones, ya que los grupos de los organismos que cambian son heredables a lo largo de las generaciones. El árbol genealógico, los eventos de ramificación repetidos, son las nuevas especies que se desprenden de un ancestro común, que eso lo denomina como árbol. Darwin publicó su teoría de su obra en el origen de las especies en el año 1859. Esa descendencia con modificación, la idea que cambian a lo largo del tiempo, dar origen a las nuevas especies y comparten un ancestro común. Recordamos nosotros que a este científico se le denominó el padre de evolución y no es por lejos indicar que hace más de 200 años en el Reino Unido una conmemoración de este día era promover una figura de importantes aportaciones. Darwin era un amante aférrimo de la naturaleza y desde niño se interesó por conocer la vida, el comportamiento de todos los animales y no sabía desde entonces la curiosidad que debía convertirse en un padre de la evolución. Por más que se diga lo contrario, Darwin viene de una familia muy religiosa. Sin embargo, no es ciego en hablar de una teoría de la evolución de las especies. En el primer momento, Darwin finalizó su teoría y tuvo miedo de hacerla pública por las posibles repercusiones dado del momento que estaba viviendo todavía la iglesia. Pasado 20 años después, Alfred Russel Wallace hizo que Darwin decidiera publicar sus hallazgos, indicándole
que el origen de las especies mediante la selección natural y la conservación de las razas favorecidas por la lucha de la vida. Fue hasta la sexta edición del origen de las especies por selección natural que esos estudios que se los hizo en las Islas Galápagos los comparó con aquellas que vivían en islas cercanas a él, y el tiempo incluso dio la razón. Fue la selección natural el punto clave de su obra. Este científico, por más que se diga lo contrario, es un vínculo con el agua, la biología marina, el origen de las especies y todos los arrecifes que están contemplados dentro de los atolones. Fernando Valladares, doctor de Biología y científico del Consejo Superior de Investigaciones del Museo de Ciencias Naturales, nos explica cómo ocurrió. Su obra consta de datos interesantes, pero al convertirse en un clérigo rural vinculado con su naturaleza. Darwin es, sin embargo, el viaje que lo realiza en 1839 a Beagle en el diario de lo que es la geología y la antropología. Tardará 20 años, como lo dije anteriormente, en publicar sus obras. Es que hablar de la teoría de Darwin es un poco más complaciente para muchos científicos frente a creer en que exista la creación. Sin embargo, la teoría de la evolución tiene aún mucho hilo y tela por cortar, porque estamos hablando que es un entretenido cuestionario que pueda demostrar al mundo de que existe una vida comprometida. Dentro del periodo narrativo, la explicación de patrones de la distribución geográfica se adentra a las formas que tenían el continente a través de la deriva continental. La teoría vicarianza habla acerca de los conceptos de la separación de las poblaciones y la tercera es el aislamiento y especiación. El periodo analítico es un análisis cuantitativo de la modelación de los datos biográficos a partir de un análisis de datos, de la modelación y el uso de las herramientas tecnológicas en nuestro tiempo. Pero recordemos que no hay geografía si no hay biología, si no hay un aspecto ambiental y un factor histórico que las interaccionen entre sí. Es que hablar de biogeografía es hablar del origen de la vida. El creacionismo, que es impulsado por una creencia netamente religiosa, el materialismo, que se concentra en sus bases teóricas científicas que han ido evolucionando a pesar de los siglos, de seguir pensando en que la vida no es una cadena, sino un recurso que es el geográfico, es pensar que no tenemos teorías que tengan la controversia debido a la falta de una evidencia directa y la imposibilidad de viajar en el tiempo para observar los eventos en cuestión.